Morelia, viajando a todo México, muchas veces a España. Acaban de llegar, de hecho, de estar compartiendo en esa nación. Ellos realmente han sembrado sus vidas en este país, quedándose en Michoacán en los tiempos más complicados, más peligrosos. Yo sé que entendemos de eso aquí en la frontera, y han estado ahí sirviendo al Señor fielmente. Así que es un gran gusto hoy recibir a Roberto Evans. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso el día de hoy. Muchas gracias, Marcos. Pueden tomar sus lugares. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Pues agradezco mucho la invitación que Marcos y Patti nos han extendido de estar aquí con todos ustedes. Me dicen que mi esposa predicó muy bien ayer. ¿Así fue? Ella me predica todos los días, por eso soy como soy. ¿Está bien? Pero es muy buena predicadora. Y me da gusto que pudo bendecir a las mujeres aquí del Olivo. Y otra vez, como digo, gracias Marcos, Patti. Yo puedo decir que les conocí cuando eran jóvenes. Nos conocimos hace 25 años en el milenio pasado. Y pues ya en sí, pues se me hace que Dios unió nuestros corazones y todavía estamos hasta este momento. Ayer, Patti y yo estábamos comentando de la primera vez que venimos aquí, a este sitio. Creo que era el mes de noviembre, estaba haciendo un friazo y el viento estaba soplando polvo por todos lados, y estamos sentados ahí entre dos montones de tierra y me están diciendo, y ahí va a estar esto, y ahí va a estar esto, y ahí va a estar esto, y ahí va a estar esto. Y, ay, por fe vemos todo, ¿no? Pero ya en sí, Dios ha cumplido la visión que Él ha dado, y lo que ustedes están viendo y palpando aquí nomás es la base para las cosas que Dios quiere hacer en el futuro. Lo mejor está por venir, ¿sí o no? Nomás fundamentos que Él está echando para cosas mayores. Ahora, yo les invito que abran sus Biblias a la primera epístola de Pedro y el capítulo 5. El año pasado, el Señor me comenzó a hablar de este libro y hasta el momento me sigue hablando de este libro. Y yo quiero compartir un pensamiento con ustedes que el Señor me compartió hace unos meses. Y la verdad es, cuando el Señor me compartió lo que yo voy a compartir con ustedes, me dijo, quiero que lo prediques a doquiera que vaya. Y entonces viajamos tiempo completo, y lo que les voy a decir ahorita, le he predicado en muchos lugares, en México, en España, Estados Unidos, Perú y otros lugares. Y yo creo que todo el año vamos a anunciar esta palabra. Pero primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 6. Y aquí está en letra grande. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar convocados aquí en tu presencia. Yo pido gracia ahora para poder compartir tu palabra en una manera ordenada y entendible. Y Señor, que tu palabra en verdad pudiera iluminar nuestro camino y tocar a nuestros corazones. Dame gracia y ayúdanos a oír tu voz. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han leído la primera epístola de Pedro? Algunos. Es una epístola muy hermosa, una de dos que tenemos
que fueron escritas por el apóstol Pedro. Pedro escribió esta carta en el siguiente contexto. Él estaba en la ciudad de Roma y unas iglesias en 5 provincias romanas que hoy en día se encontrarían en Turquía. 5 provincias de Galacia, de Ponto, de Capadocia, de Asia y Bitinia. Los cristianos en esas provincias, las iglesias, estaban sufriendo persecuciones. No imperiales, es decir, no persecuciones del gobierno romano, sino que eran persecuciones sociales. Sea como sea, estaban bajo unas persecuciones bien difíciles y en alguna manera Pedro se dio cuenta. No sabemos si alguien llegó allá y lo comentó o si ellos enviaron una carta a Pedro pidiendo ayuda, pero sea como sea, Pedro se dio cuenta de la situación de ellos y él hizo lo que él pudo para animarlos. En aquel entonces no había teléfono, nadie tenía celular, no había internet, etc. Y entonces lo único que él pudo hacer, sin irse personalmente allá, es que él les escribió una carta, una epístola. Y en esta epístola que él les escribió, realmente les dio ciertas instrucciones en cuanto a cómo enfrentar las persecuciones que recibían. Les decía, por ejemplo, voy a parafrasear, acuérdense quiénes son. Son los hijos y elegidos de Dios. Acuérdense de la salvación que Dios les ha dado. Porque muchas veces en el calor de la batalla nos olvidamos de quiénes somos, los hijos de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Y entonces es como si Él les dijera, y acuérdense de estas cosas para que no sean movidos. Pero después Él comienza a decirles también lo siguiente, estoy parafraseando todo. Está diciendo todo el mundo, está hablando mal de ustedes, todos les están acusando, todos les están vituperando, diciendo cosas que no son ciertas. La mejor manera de apagar las acusaciones falsas es con las buenas obras. No por decir o contradecir, sino que la conducta buena de uno habla por sí mismo. Y entonces Él dice, hay que conducirse en una manera buena entre los gentiles. Luego les dice en un sentido, pues no se vayan a sorprender con las cosas que están pasando, sino encomiéndense a Dios. Y al fin de cuentas termina la epístola diciendo, la neta es esto, están en la verdadera gracia de Dios y entonces manténganse firmes en la gracia de Dios. Y Él está haciendo lo que Él puede hacer mediante un escrito para animarlos, para afirmarlos, para hacerles firmes. Y yo leo esta epístola y digo, vaya, qué epístola, me encanta y yo creo que la necesitamos más y más hoy en día. Bueno, cuando llegamos al capítulo 5 y el versículo 6, es como que Él está llegando al fin de su epístola y ya quiere decir algunas cosas en conclusión. Y la primera cosa que quiero señalar aquí que Él dijo es esto. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. Ellos estaban bajo ataque, perseguidos, afligidos. Yo creo que las cosas les habían ido bien por mucho tiempo. Pablo entró en Galacia unos años previos a esto y puro avivamiento. Pablo había estado en la provincia de Asia y vaya, en 3 años, toda en la provincia oyó el evangelio. No sabemos cómo entró la palabra en Ponto, ni en Capadocia, ni en Bitinia, pero yo me imagino por ser en la misma zona en sí del país allá, yo creo que hubo una ola de avivamiento que de veras entró como un tsunami tocando ciudad tras ciudad, provincia tras provincia. Pero cuando Dios se mueve, el enemigo contraataca. Y ellos habían disfrutado, yo creo que buenos momentos en el evangelio, en el avance del evangelio, y de pronto se levanta un tsunami del otro,
del diablo mismo que viene en contra de ellos. Y frente a este tsunami, voy a usar esta palabra, de persecuciones, Pedro les dice esto: humillaos pues, humillaos pues. Hace años, Pati y yo vivíamos en la bella ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que está en la costa pacífica. Y entonces, ya en sí, llegamos ahí hace 40 años, nuestros hijos eran muy chiquitos, y adoptamos el costumbre de cada lunes, que era día de reposo para nosotros, íbamos a la playa. Pero el Pacífico no es como el Golfo de México, no sé si conocen los mares, pero el Golfo de México es como una tina de baño. Ya estás en más del agua, así. Pero si tú vas al Pacífico, no es nada de Pacífico. A lo contrario, estás ahí en la playa y estás mirando unos tumbos bien grandes que vienen en pum, y cuando caen hasta que hacen temblar la tierra. Y en una ocasión estábamos en la playa y yo pues me metí en el mar más o menos hasta acá porque no, las corrientes son tremendas. Y ahí estoy y volteo y miro a mi esposa que está en la playa y hola, ¿cómo está? Y ella de pronto, yo digo, ¿qué? Y hola, ¿cómo está? Ahí está. Y de pronto comencé a pensar, ¿que habrá un tiburón? ¿Me está señalando que hay un tiburón por atrás? Y luego me volteo y no era un tiburón, sino que comencé a mirar a una ola, pero que era una ola. Y estaba ya por caerse sobre mí. No sé si hayas experimentado el momento que uno de estos se te caiga encima, pero te deja como un balón de básquetbol y bum, 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 y ahí te tira ahí en la playa, quién sabe a cuántos metros. Y entonces vi que venía esta ola bien grandote y dije, si corro me va a alcanzar. ¿Qué voy a hacer? Entonces lo que hice es esto. Eché un clavado al pie del tumbo cuando ya estaba en grande. Eché un clavado. Y cuando uno hace esto, viene el tumbo, pero tú echas un clavado al pie del tumbo, ¡fum! Sí se cae y se va por allá, pero tú no te vas. Tú te quedas y a rato sales a flote y dices, wow, mira lo que pasó, pero no te lleva. Cuando venía esta ola, yo tuve que humillarme. Y yo creo que lo que está diciendo Pedro a los suyos, a sus lectores, es esto. Si vienen en sí olas de maldad, olas de persecución, dificultades, si estas cosas están cayendo sobre ustedes, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios. Si tuviéramos tiempo de revisar la historial del Antiguo Testamento, descubriríamos lo siguiente. Cada vez que el pueblo de Israel estaba en un apuro, es decir, que repentinamente que venía un enemigo, un desastre, lo que sea, cuando venían cosas difíciles, siempre lo primero que ellos harían era esto. Se humillaron delante de Dios. Y yo creo que nosotros intuitivamente sabemos que esto es lo que debemos hacer. Porque todos nosotros hemos sido emboscados por las dificultades y las calamidades de la vida. Llega el día que el marido dice a su mujer, mira, te voy a contar algo, que estamos en bancarrota. ¿Qué? Estamos en bancarrota. Y ya esta ola viene y ¿qué hacen? Se humillan delante de Dios. Viene una enfermedad mortífera, difícil, a la casa. Y ahí estaban todos tranquilones y viene esta ola tan difícil que cae como un tumbo sobre la casa. ¿Y qué hacemos? Nos humillamos delante de Dios. Comenzamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos la gracia y el poder de Dios. Y hay algo en nosotros, si no me equivoco, que cuando vienen las calamidades, casi nuestra primera reacción es esto, de humillarnos delante de Dios. Aunque algunos de corazón duro
que dicen, no, yo puedo aguantar esto, yo soporto esto y no me humillo. Pero la mayoría de nosotros en esos momentos difíciles de quebrantamiento y dificultad, de pronto sentimos como nunca antes nuestra necesidad de Dios y de su intervención. Y entendemos algo: si en verdad yo voy a lograr que Él venga, que Él interviene, que Él me ayude, si esto va a suceder, yo tengo que humillarme delante de Dios. Y Pedro aquí dice a sus lectores: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Y yo creo que Él lo dice porque en el versículo anterior, Él termina el versículo 5 con una cita de Proverbios en donde dice esto: Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y Pedro está diciendo, ahí están con las olas de persecución que están cayendo sobre ustedes. Yo sé que es difícil y entonces hagan por favor lo que la Escritura dice. Humillaos pues, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y en los momentos difíciles, estos son los momentos cuando más sentimos nuestra necesidad de la gracia de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo le voy a decir algo y a lo mejor lo volvemos a decir después. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no se humilla delante de Dios. Pero esto lo voy a dejar y vamos a pensar un poco más. Si estamos hablando de humillarnos delante de Dios, ¿qué queremos decir? ¿Quebrantarnos? Sí. ¿Agacharnos? Sí. ¿Postrarnos? Sí. Todo esto está involucrado en esto. Pero yo creo que realmente para entender qué quiere decir esto, humillarnos delante de Dios, tenemos que recorrer la cinta al capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 2, Dios plantó un huerto y ya vuelve a enfocarse sobre la creación del hombre y de la mujer. Y los pone en un huerto y les da licencia de comer de todo, de cultivar el huerto. Y ya estaban ellos en lo que algunos llaman el paraíso. Ya estaban en el huerto de Edén muy bien. Pero el capítulo 3 de Génesis es uno de los capítulos, tal vez el capítulo más triste de toda la vida y de toda la Biblia. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 1 Dios creó todo. En el capítulo 2 Adán y Eva están viviendo ya en un estado glorioso delante de Dios. Pero en el capítulo 3 llegó una figura nefasta al huerto. La Biblia le llama la serpiente. Y uno dice, ¿quién era la serpiente? La serpiente era lo que voy a llamar un arcángel, cuyo nombre previo a esto había sido Lucero o Lucifer. Y él era un arcángel que había cubierto al trono de Dios, yo creo con gloria, con alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y su labor era de glorificar a Dios, de levantar a Dios. Pero se me hace que algo pasó en el corazón de este arcángel, suponiendo que tuviera corazón. Porque parece ser que un día comenzó a envidiarle a Dios. Comenzó a pensar, ¿y por qué a Él y solo a Él la alabanza, la gloria? ¿Por qué a Él y solo a Él el homenaje? Porque yo también soy de buen parecer. Yo también soy medio guapazón. Y lo que encontramos es esto, que se le subió a la cabeza a este arcángel el hecho que era de buen parecer, el hecho que tenía un buen lugar, el hecho que era un escogido, un favorito de parte de Dios, y se enorgulleció. Y cuando se enorgulleció,
de pronto le nace una locura. Y la locura era esto: yo creo que voy a llevar a cabo un golpe de estado aquí en los lugares celestiales. Voy a darle un golpe a Dios, quitarle a Dios, sacarle a Dios de su creación, de su reino, y yo voy a ser Dios. Y comenzó a codiciar e imaginar que él mismo podría ser un Dios igual al Altísimo, un Dios igual hasta que podría derrocar a Dios. Uno lee todo esto y dice: qué bárbaro, qué locura. ¿Cómo es que una criatura va a derrocar al Creador? ¿Cómo es que una criatura infinita va a derrocar el Dios, quien es infinito en su poder? Era una locura, pero su orgullo le llevó a pensar que podría hacer esto. Y la Escritura más o menos nos insinúa que hubo un levantamiento de su parte, arrastró un tercer parte de los ángeles del cielo con él, y ellos trataron de derrocarle a Dios. Pero el trono de Dios está firmemente establecido. Dice Salmo 2, cuando dijeron vamos a romper su yugo, dice: y él que está sentado en los cielos se reirá. Y entonces cuando ellos se levantaron era como misión imposible, pero imposible. Y entonces trataron de derrocarle a Dios o tomar el lugar de Dios, creyendo que podrían ser dioses, o él por lo menos un Dios, y Dios lo sacó de lugares celestiales. Entonces se me hace que cuando cayó a tierra de los lugares celestiales, que cayó junto al huerto de Edén, y de pronto aparece en el huerto de Edén, de la nada aparece, y al momento que llegue, empieza con un diálogo con Eva. Y llega como si no fuera de allá, y llega como si fuera confundido. Y se acerca a Eva y dice: oye, tengo una pregunta, una duda. ¿Sí? ¿Es cierto lo que oigo? ¿Qué escuchaste? Oigo de que Dios les ha prohibido de comer de todos los árboles del huerto, que no pueden comer de ni uno solo de los árboles del huerto. ¿Es cierto esto? Y Eva trató de corregir su error. Dice: no, podemos comer de todos los árboles. Es nada más aquel que está en medio del huerto, de aquel que es el árbol ese del conocimiento del bien y mal. Él nos dice, o nos ha dicho, que no podemos comer de ese árbol, es solo de este árbol. Y no solo esto, sino que nos dijo: en el día que comemos de aquel, que vamos a morir. El diablo insinuó que no pudieran comer de ninguno. Ella dice: de todos, menos aquel, diciendo: si comemos de este, pues sí vamos a morir. Y en esto, el diablo le mintió. Le dijo la primera mentira que se dijo a la raza humana. ¿Y saben ustedes qué era esta mentira? Ella dice: no podemos comer de este porque si comemos vamos a morir. Y él dice: no moriréis. ¿Cómo crees que van a morir? Ustedes pueden comer, pueden transgredir, pueden hacer lo que quieren, deben desobedecer lo que Dios ha dicho, y ustedes no van a morir. Pero les voy a decir algo. Esta fue la primera mentira que el diablo dijo a la raza humana, y es la mentira más arraigada en el corazón humano hasta el día de hoy. Porque todos imaginamos que podemos transgredir las palabras de Dios, desobedecer sin consecuencias, sin que habrán consecuencias negativas. No es la gran cosa, podemos ocultarlo, podemos escapar, aun si viene el castigo no es la gran cosa. Y creemos que podemos transgredir las palabras de Dios sin que haya consecuencia negativa. ¿Qué mentira lanzó el diablo? ¿Saben ustedes que todos, y vuelvo a decir todos en mayúscula, todos los males que están en el mundo el día de hoy, en toda la creación,
se deben a un solo pecado, el momento cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esa fue la fuente de la cual todo lo demás ha manado, y al fin de cuentas por un solo pecado toda la creación ha llegado a la ruina. La raza humana está acabada. Todo esto por un solo pecado. Y Él les mintió, y Él a nosotros también nos miente. Últimamente, Pati y yo hemos tenido que tratar con unos casos muy tristes de lo que voy a llamar inmoralidades en el ministerio. Y todos entran bailando creyendo que no va a haber ningún problema, y luego las consecuencias son tan malas que parece que hasta las hojas caen de los árboles del huerto de Edén. Triste, triste, triste. Debemos hacerle caso a lo que Dios ha dicho, y debemos entender que no es mentiroso Dios, y debemos entender que cuando Él dice la paga del pecado es la muerte, no está bromeando, no está mintiendo, no está exagerando, sino la neta es, las cosas van más allá de lo que tú y yo creemos, y no menos. Pero el diablo, siendo muy astuto, les echó otra mentira. Primero dice, no van a morir. Pero mira, les voy a decir por qué Dios no quiere que coman. ¿Por qué? Porque Él sabe esto, que si ustedes comen del árbol, llegarán a ser como Dios. Llegarán a ser como Él, conociendo el bien del mal. Yo creo que el diablo en el cielo había estado fumando marihuana, porque se le ocurrió la idea de que él podría ser un Dios, pero pum, por fuera, no llegó a ser un Dios, pero llegó con la idea que todavía era un Dios. Y vendió el mismo boleto a Adán y Eva, como que Dios no quiere que coman, porque Él sabe si ustedes comen de este árbol, no les va a pasar nada malo. A lo contrario, algo increíble les va a pasar. Van a llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ellos miraron el árbol, se miraron el uno al otro y dijeron aleluyita. Y echaron mano al árbol y ya comieron, imaginando que iban a llegar a ser dioses. Pero ¿saben ustedes algo? No llegaron a ser dioses. Siguieron siendo seres humanos, pero seres humanos confundidos y caídos. Pero ahora les voy a decir algo feo. Uno de los problemas de la raza humana es esto. Imaginamos que somos dioses. Cuando yo era un joven, más joven que soy el día de hoy, yo imaginaba lo siguiente. Ok, hay un Dios en el cielo. Pues el diablo también es un Dios. Pero yo también soy un Dios. Aunque no lo dije en estos términos. Pero yo viví una vida independientemente de Dios. ¿Quién es Dios que me diga? ¿Quién es el diablo que me diga? Yo soy el igual de ellos. Ellos no tienen ningún derecho, menos Dios no tiene ningún derecho de decirme cómo vivir. Y al fin de cuentas yo vivía una vida independiente de Dios, sin someterme a Dios, pensando que yo era igual a Dios, sino superior. La raza el día de hoy se cree superior a Dios, y es por eso que la raza el día de hoy le juzga a Dios. Y tú dices, vaya hermano, ¿la raza le juzga a Dios? Sí. Cuando aprobamos leyes que contradicen por completo lo que Dios ha dicho en su ley, estamos diciendo su palabra está equivocada, la nuestra es por encima de la suya, y al fin de cuentas nosotros somos superiores
a Él. ¿Me estoy explicando bien? Vienen en contra de la iglesia, ustedes dicen y ustedes enseñan, y este está mal, y condenan a la iglesia por sus enseñanzas. Pero les voy a decir algo, las enseñanzas que tenemos no son nuestras. Jesús mismo dijo, las cosas que yo digo no son mías, son de mi Padre. Y cuando critican y atacan a la iglesia por sus posturas morales, realmente están juzgando a Dios, imaginando que son superiores a Dios y que Dios tiene que someterse a nosotros o quitarse de su universo. Mis hermanos, nosotros no somos dioses, ni podemos volar, entiendan. No podemos hacer las cosas que Dios es. No somos su igual en ninguna manera, pero cuando le mandamos a volar y vivimos independientemente de Él, en un sentido estamos declarando nuestra independencia, pensando que somos iguales a Él, y al fin de cuentas somos dioses. Dice Pedro a la iglesia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto de humillarnos? Yo creo que quiere decir esto: devolvernos a lo que es orden divina. Y quiere decir, ok, yo digo la verdad, hay un solo Dios, tú eres Dios, eterno, infinito, poderoso, sabio, que sostiene todas las cosas. Y yo te voy a dar el lugar que tú mereces. Voy a ponerme en mi lugar para que tú te goces de tu lugar. Y es al fin de cuentas de reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. Porque somos seres creados, finitos. El diablo se cree la gran cosa, pero está enjaulado aquí en esta tierra. Su dominio no va más allá de las fronteras de este planeta en donde vivimos. Y Dios ha creado una creación que los científicos ni pueden medir su grandeza. Lo creó con su palabra. Y Satanás se cree en competencia con Dios, como si él fuera un Dios. Mis hermanos, la pulga no es del mismo tamaño que el elefante. Y un día el elefante pisa la pulga y pobre pulga, ya no es pulga. ¿Me estoy explicando bien? Pero dice Pedro a los suyos, vienen, ¡pum!, los problemas. Dice, muchachos, humíllense delante de Dios. Vuelvan a recuperar lo que es la orden de vida, que Él es Dios y ustedes son criaturas. Y debido al hecho que Él es Dios y tú eres una criatura, no depende Él de ti, sino que tú te dependes de Él. ¿Me estoy explicando bien? Yo creo, honestamente, que entre más grande que le hacemos a Él y entre más chiquito que nos hacemos a nosotros, más de su gracia fluye a nosotros. Porque Dios resiste a los soberbios. En otras palabras, si tú crees que puedes, adelante. Y no podemos. Él resiste al soberbio. Hazlo en tus fuerzas, a ver cómo te va. Pues no me va muy bien, yo quiero, no. Y al fin de cuentas, tenemos que entender que resiste, mas da gracia ¿a quién? Al humilde. Todos necesitamos gracia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en el reino de Dios sin humillarnos? ¿Saben ustedes lo que es la cifra? Nadie. Para poder entrar en el reino de Dios, tenemos que renunciar nuestra deidad fingida, volver a ser lo que somos, criaturas, y tenemos que humillarnos delante de Dios. De humillarnos delante de Dios nos lleva a confesar la verdad. Y esta confesión de la verdad trae a nuestro ser
un quebrantamiento. Porque estamos rompiendo el orgullo y la dureza de nuestro ser en humillarnos delante de Dios. Y nos lleva a pedirle perdón por lo que hemos hecho. Porque todo lo que hemos hecho es en arrogancia, con mano en alto en su contra, como si Él no existiera y ni tuviera palabra en el asunto. Para entrar en el reino de Dios, tenemos que humillarnos. Esto me lleva a decir esto en ocasiones. La puerta de entrada al reino de Dios se llama la humildad. Yo he conocido a muchos, ven su necesidad de entrar en el reino de Dios, pero consideran que el humillarse delante de Dios es un precio demasiado alto que pagar para entrar. Prefieren perecer en su orgullo en vez de humillarse delante de Dios. Y así éramos todos nosotros. Yo luchaba, yo decía, yo sí quiero, yo necesito algo del reino de Dios para componer mi vida, pero humillarme delante de Dios, decir que Él es mi superior, de llamarle Señor, de someterme a Él y obedecerle, no, es un costo muy alto. Pero no hay otra manera de entrar. La puerta del reino de Dios se llama humildad. Y si no pasamos por esta puerta, no hemos entrado. Y si tú eres un cristiano aquí el día de hoy, tú sabes lo que estoy diciendo. Porque llegó el día cuando tú querías entrar en el reino de Dios, pero tu cabeza no pasaba por la puerta. Tu cabeza no te dejaba pasar. Y estaba toing, toing, toing. Y por fin dijiste, ya sé, tengo que humillarme delante de Dios. Tengo que renunciar a mi independencia. Tengo que confesar mi pecado. Tengo que comenzar a vivir como Él me dice. Y si me humillo, yo sé que alcanzaré su misericordia y su gracia. El camino, tranquilo, se va el tiempo. La puerta se llama humildad. Pero el camino, la senda del reino de Dios, se llama la humildad. No nos humillamos nomás por pasar por la puerta para volver a enorgullecernos. No es algo que hacemos nomás por un momento. Cuando nos humillamos es el principio de una nueva vida, de un nuevo camino, en donde comenzamos a caminar de día en día en humildad delante de Dios. Y les voy a decir que entre más que caminamos delante de Él en humildad, más crecemos en humildad. Pero no solo esto, más crecemos en nuestra relación con Él. Porque el que se exalta será, pues en sí, humillado. Pero el que se humilla será exaltado. Y este tiene muchas ramificaciones, pero yo creo que el que se humilla será exaltado, lo que voy a llamar introducido a una comunión con Dios. Yo he descubierto algo en mi vida. Yo tengo 47 años de cristiano. Entre más humildad que tengo, más cercanía tengo con Dios. Entre más orgullo que tengo, más lejos estoy de Dios. Y es una ley inviolable. Y entonces tenemos que entrar por la puerta y caminar por la senda, porque es la puerta y la senda de la humildad que nos lleva al corazón de Dios. Pedro aquí les dice esto: están en problemas, dificultades, persecuciones, las cosas les van mal. Pues mira, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. No lo dijo al inconverso, lo dijo a la iglesia. Yo creo que hay unas olas difíciles por venir. Yo creo que el Señor nos dice: ya vienen, humíllense.
que no les caigan encima para destruirles. Humíllense antes y no después. Pero me hago la pregunta, ¿cuántas personas hay aquí el día de hoy que están en dificultades de a veras y dicen, ¿qué hago? Yo creo que muchos, no todos, pero muchas de nuestras situaciones se podrían resolver si nos humilláramos delante de Dios. Ya no aguanto mi vieja, ella tampoco a mí me aguanta. Bueno, humíllense delante de Dios. Las cosas se cambiarán. No, que ella se humille primero. ¿Y tú? ¿No eres la cabeza? ¿Qué ondas? Entiendan. Porque si nos humillamos, hallamos gracia. Él resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. ¿Y cuántos hay que desean algo del cielo, pero no han visto la receta? Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Esperan, el tiempo se me va. Dice Pedro esto, el tiempo se me fue. Dice Pedro esto: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la ¿qué? La mano poderosa de Dios. Esta es una frase que encontramos en el libro de Éxodo, en donde Israel estaba en Egipto en esclavitud, y Dios dijo: yo voy a extender mi mano poderosa sobre Egipto, y yo voy a romper el Dios y los dioses y el poder de Egipto para levantar a mi pueblo. ¿Qué nos dice Pedro? Que si tú y yo nos humillamos delante de Dios, la misma mano que de Dios que fue extendida sobre Egipto para romper las cadenas de los egipcios y liberar al pueblo de Dios, para levantar el pueblo de Dios, esa misma mano poderosa de Dios de pronto será manifestada en nuestras vidas si nos humillamos delante de Dios. Y es por eso dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará, o Él los levantará, o Él les ayudará, o Él les sanará, o Él les en sí liberará cuando fuere tiempo. Y muchas veces el tiempo es esto: cuando nos humillamos delante de Dios, Él dice: por fin, ya es el tiempo. Puede ser que tú estás fuera del reino de Dios el día de hoy, y tú miras por adentro y dices: ellos tienen lo que yo necesito, yo quiero tener lo que ellos tienen, yo creo que su Dios también a mí me pudiera ayudar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le entro? Por humillarnos delante de Dios. Pero si dices: no, yo no me quiero humillar delante de Dios, tiene que haber otra manera. Disculpa lo que digo, no hay otra manera, no hay otro camino, no se puede hacer de otra manera, porque no hay ni 2, ni 3, ni 10, ni 20 puertas. Hay uno solo, y es de humillarnos delante de Dios. ¿Saben ustedes cuántos matrimonios que aquí hay el día de hoy se podrían arreglar si los dos se humillaron delante de Dios? ¿Cuántas familias se podrían arreglar? ¿Cuántas finanzas se pudieran componer? ¿Cuántas cosas que pudieran cambiar si nos humilláramos delante de Dios? Y uno dice: en un solo momento, hermano, un milagro. No, puede ser que no es un milagro, pero Él te pondrá en el camino que te llevará a una victoria completa. Le escriben a Pedro: estamos en situaciones difíciles, está dura la persecución, ¿qué hacemos? Bueno, humillaos pues bajo la mano
poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Oh, ellos son los malos, no nosotros. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces el pueblo de Dios se olvida de caminar en humildad y se vuelve al orgullo previo, se despega de Dios y a poco se vuelven a independizarse de Dios. Y ya Dios ya no es el Señor, es el cuate. Y ya Dios ya no es el Señor, sino es aquel a quien clamamos. Y comenzamos de nuevo a vivir independientemente de Él. Y llega el momento, dicen, voy a tener que resistirle a este. Ya no le voy a contestar, ya voy a resistirle para que se despierta, para que vuelva a humillarse, para que yo pueda volver a darle la gracia que Él necesita. Milagros incontables de todo índole y variedad podrían suceder entre nosotros si volviéramos a humillarnos delante de Dios. Yo les invito a orar un momentito conmigo. Si gustan ponerse en pie, si quieren estar sentados, como gustan. Pero yo creo que necesitamos tomar un minuto y hacernos la pregunta: en verdad, ¿en dónde estoy yo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cómo estoy delante de Él? ¿Confesando su nombre, viviendo independiente de Él? ¿O en verdad mi corazón está humilde y contrito? ¿Cómo es mi corazón? Porque todos sabemos que necesitamos a Dios, pero Él resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Y por eso dice Pedro: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Señor, te pido que te acerques a nosotros ahorita, que te presentes delante de nosotros, que nos hables un momentito, que nos ayudes a entender en dónde estamos. Y si, Señor, en la luz de tu presencia se viere la necesidad de humillarnos delante de ti, danos esta gracia ahora para volver a humillarnos delante de ti. Si es necesario confesar, quebrantar el ser, como sea. Pero, Señor, la verdad es, no podemos vivir sin tu gracia. Necesitamos tu gracia. Y tú nos has dicho que si nos humillamos delante de ti, que entraremos en tu gracia y que tu gracia entrará en nosotros. Y tu gracia traerá tu poder, tu amor, tu comunión, tu gloria y tu gracia. Y shatale botondale kishandatakatai shatatakitai. Yo creo que el Señor está acercando a algunos de nosotros.
se acerca siempre en amor, siempre en amor. Y shatale botoy, shatata kitata kitai. Onda de bojo shatata ki shatata hatai. ¿Cómo estamos? ¿Dónde andamos? El llamado a humillarnos es el llamado de acercarnos. Y es el llamado que dice: acércate a mí, yo me acercaré a ti. Ven, Señor. Ven. Tócanos el día de hoy. Toma nuestros corazones el día de hoy. Habla con nosotros el día de hoy. Porque quieres quitar el estorbo de lo que es el orgullo de nuestro ser, la independencia de nuestro ser, para abrir las compuertas del cielo, para que la gracia tuya pueda inundar, vivificar, fortalecer, levantar y refrescar a nuestras almas. Necesitamos tu gracia y vivimos por tu gracia. Gracias, Señor.